Estancado quedó el acuerdo entre Hamás e Israel. Después de semanas de tener los diálogos congelados, los mediadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos se volvieron a reunir para discutir la posibilidad de un cese al fuego y la liberación de los rehenes que tiene el grupo islamista. Primero se encontraron en Qatar y luego irán a El Cairo. Incluso el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, hizo su 9º viaje a Medio Oriente y conversó con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, mientras la Casa Blanca presiona diciendo que esta puede ser la última oportunidad. Pero nada de esto ha logrado poner de acuerdo a los israelíes y a Hamás. Ampliamos en el siguiente informe de María Angulo. Para Antony Blinken, el encuentro que sostuvo este lunes con Benjamin Netanyahu fue constructivo. Él me confirmó que acepta la propuesta del puente, que la apoya. Ahora le corresponde a Hamás hacer lo mismo. Espero poder consultar con el presidente Sisi, el emir y el jeque Tamim y con otros representantes importantes de ambos países sobre los pasos inmediatos que hay que dar y lo que hay que hacer para garantizar que Hamás se sume a la iniciativa. El secretario de Estado estadounidense advirtió que se trata de un momento decisivo para una tregua en Gaza y para la liberación de los rehenes. Frente a lo que Netanyahu insistió en que aunque se mantendrá firme en las negociaciones de un cese el fuego con Hamás, no cederá en las que califica como necesidades de seguridad de Israel. Aprecio enormemente la comprensión que Estados Unidos ha mostrado hacia nuestros intereses vitales de seguridad, al tiempo que nuestros esfuerzos conjuntos para lograr la liberación de nuestros rehenes. Se están realizando esfuerzos para liberar con vida al máximo número de rehenes, ya en la primera fase de la operación. Familiares de los rehenes israelíes que permanecen retenidos en Gaza ondearon banderas ante el hotel en el que se aloja Blinken en Tel Aviv, en reclamo del retorno de sus seres queridos. Mientras que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró que el posible alto el fuego en Gaza no tiene relación con la represalia de su país por el asesinato del jefe del ala militar de Hamás, Ismail Haniyeh, el 31 de julio en Teherán. Acción que dijo Irán utilizará, según él, en el momento adecuado. Después de que Blinken se reuniera con Netanyahu, el jefe de la diplomacia estadounidense viajó a Qatar y luego un portavoz de Hamás salió a dar varias entrevistas con medios internacionales y rechazó la continuación de los diálogos. No necesitamos más negociaciones, necesitamos acordar un mecanismo de implementación. Cuando Blinken dice que los israelíes han aceptado y luego los israelíes dicen que hay un documento actualizado, eso significa que la administración estadounidense está cediendo a las presiones israelíes y no al revés. Según lo que hemos recibido de los mediadores, Israel llegó a las reuniones en Doha con nuevas exigencias y más condiciones que incluso contradicen la propuesta de Biden, que establece que Israel se retirará por completo en 2 fases y un alto el fuego completo. Considerando que las demandas israelíes incluyen solo un alto el fuego temporal durante 6 semanas y que fuerzas israelíes permanecen en el corredor de Netzarim e inspeccionan a los que regresan al norte, lo que significa que una gran fuerza militar permanecerá en el corredor, además de permanecer en el corredor de Filadelfia, con la aceptación de considerar el reposicionamiento en el corredor y permanecer en el cruce de Rafah, lo que significa restringir la ayuda a la aprobación israelí. ¿Es entonces esta la última oportunidad de un acuerdo entre Israel y Hamás? ¿Y dónde radican las diferencias que les impiden firmar un pacto? Lo analizamos en el debate. Desde Buenos Aires se conecta con nosotros Mauro Bembé, analista internacional. Y en Santiago de Chile está Manuel Hasbún, director del Centro de Información Palestina de ese país. Gracias a ustedes dos por acompañarnos y gracias a nuestra audiencia por elegirnos. Antes de comenzar, un breve recordatorio. Estamos en redes sociales como @France24_ES. Y también nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Mauro Bembé, bienvenido a nuestro programa. Comencemos por entender qué es lo que Estados Unidos llama una propuesta de acuerdo que está en el intermedio. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de cuál es el borrador sobre el que están discutiendo? Bueno, efectivamente, Estados Unidos, que es uno de los principales interesados también en establecer al menos un cese al fuego en el conflicto que mantiene el Estado de Israel con el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza, incluiría la liberación de aquellos rehenes que quedan, no todos, se estima que son seguramente las mujeres que quedan, también los más ancianos, entendiendo que
Jamás probablemente no cederá ante aquellos que sean soldados y que todavía sigan en la Franja de Gaza, aunque bueno, Israel tampoco tiene la certeza de que estén vivos o no debido a la no presencia de la Cruz Roja para poder verificar las pruebas de vida de estos rehenes, al mismo tiempo que también Estados Unidos está justamente apurando una resolución y entiende que Israel tiene distintas necesidades de seguridad que plantean dentro de su gabinete. No sé si están efectivamente todos de acuerdo dentro del gabinete, yo estimo que ahora sí, respecto de cuál debe ser la presencia israelí o el control de seguridad que tenga en el futuro sobre la Franja de Gaza y si efectivamente va a haber o no una presencia israelí dentro de la Franja de Gaza. Lo que sí es que Estados Unidos hoy en día está negociando para cerrar este acuerdo lo antes posible, buscando presionar también para que esto suceda con, justamente como se ve en pantalla, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, la posibilidad de que las partes logren un acuerdo con ya varias rondas de negociaciones en Doha que no llegan a buen puerto. Y luego vamos a analizar ese punto que usted mencionó muy por encima y es la postura de Egipto, sobre todo frente al corredor Filadelfia, que es el que comparte ese país con la Franja de Gaza. Pero antes le doy la bienvenida también a nuestro programa a Manuel Hasbun. Manuel, gracias por acompañarnos una vez más. Mauro ya había mencionado dos de los puntos clave para entender la propuesta que está liderando Estados Unidos, la liberación de todos los rehenes que quedan en poder de Hamás y si las fuerzas israelíes se van a retirar en su totalidad o no de la Franja de Gaza después de firmado el acuerdo. ¿Qué es lo que dice esa propuesta estadounidense? Bueno, la propuesta de Hamás me parece bastante razonable, porque la única manera de terminar con este genocidio que ya está durando 310 días, con un promedio de 150 palestinos muertos cada día, la única forma de terminar... Perdón, perdí la... Sí, lo escuchamos perfectamente, Manuel, puede continuar. Sí. La única forma de terminar es que se dé término a esta, no la voy a llamar guerra porque no es guerra, esto es un genocidio, y llamarlo guerra sería una burla. La única forma es terminar con este genocidio y que se retiren las fuerzas de ocupación de Gaza, porque es un territorio que no le pertenece a Israel. No hay otra forma de hacerlo. También habría que mencionar que Israel ha puesto una serie de problemas a la negociación, entre ellas nada menos que matar a uno de los negociadores palestinos en plenas negociaciones, cuando asesinaron en Teherán hace pocos días a Ismail Haniyeh. Creo que no es la mejor forma de llevar a cabo una negociación. Volveremos sobre ese punto de Haniyeh, pero antes quiero preguntarle a Mauro sobre algo que comentaba Manuel. Manuel afirmaba que Hamás está teniendo la postura más coherente que puede. Al respecto, simplemente dos datos de contexto. Esta propuesta que están liderando los negociadores está basada en el borrador de acuerdo que propuso el presidente Joe Biden el pasado 31 de mayo y que fue respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay pocos detalles sobre qué contiene ese borrador concretamente. Lo único que se conoce es lo que publicó el mismo Consejo de Seguridad, que habla de un posible acuerdo en tres fases. En la primera fase habría un alto al fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y la retirada de las fuerzas israelíes únicamente de las zonas pobladas de Gaza. Así lo dice el texto de manera literal. En la segunda fase habría un fin permanente de las hostilidades con la liberación de todos los rehenes y la retirada de todas las fuerzas israelíes de Gaza. Y en la fase 3, un gran plan de reconstrucción para este territorio palestino. Sin embargo, Hamás está diciendo que ahora Israel está cambiando ese acuerdo y que no habría un alto al fuego total ni una retirada total de Israel. ¿Esto es cierto, Mauro? Bueno, voy a decir lo siguiente. En primer lugar, respecto de si es la posición más coherente o no, yo creo que no, la posición del grupo terrorista Hamás, ya que en una negociación uno tiene que entender que el otro también tiene puntos que considera como innegociables o que son importantes tener en cuenta, y al mismo tiempo considerando que lo que pasó, al menos con esta invasión de la Franja de Gaza por parte de las fuerzas israelíes, fue tras el ataque del 7 de octubre de 2023 de grupos terroristas a territorio israelí, que contó con más de 250 secuestrados, además de más de 1.200 víctimas civiles, no todas judías, no todas israelíes, sino que, vuelvo a repetir, el ataque de Hamás fue contra cualquier persona que estuviera ahí, porque justamente eso es lo que hace el terrorismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto de cuáles sean las intenciones hoy del Estado de Israel allí, yo
considero que la cuestión de seguridad es algo compartido por todo el arco militar, que efectivamente no van a desear que haya un nuevo Hamas o la Yihad Islámica Palestina o lo que pueda llegar a emerger en la Franja de Gaza que pueda poner en riesgo una vez más la seguridad del Estado de Israel como lo hizo el grupo terrorista Hamas. Porque si uno ve los antecedentes, hasta este momento Hamas había mostrado bastante negociador y fue el 7 de octubre lo que cambió para siempre la perspectiva que Israel tiene del grupo terrorista, incluso las estrategias que iba a tener para con la Franja de Gaza, de la que el Estado de Israel se retiró unilateralmente en el 2006, puesto que no hay presencia oficial israelí desde el año 2006 en la Franja de Gaza. Respecto de lo que ha propuesto la ONU con el presidente Joe Biden, yo entiendo que también las posibilidades de un retiro total no son tan altas, dado hoy la formación del gabinete israelí, y lo que hay que ver también es qué va a pasar con la reconstrucción de la Franja de Gaza y si los países que lideran al mundo árabe están interesados también en invertir allí, o si van a determinar que es Israel el encargado. Digo, la cuestión es esa también. ¿Qué pasa con el plan post-Franja de Gaza? Luego, por supuesto, la liberación de todos los rehenes, y hay que ver qué pasará con la presencia militar. Justamente un cese de hostilidades no es la retirada total, y eso dependerá también de la postura del gabinete israelí. Usted dice que no son altas las posibilidades de que haya una retirada total de las fuerzas israelíes que están en Gaza. Sin embargo, Blinken fue contrario a eso y dijo que el gobierno de Estados Unidos se opone a una ocupación de largo plazo en Gaza por parte de los israelíes. ¿Cómo defender entonces la presencia permanente del ejército de Israel allí, Mauro? Yo creo que en este caso la presencia del ejército israelí se dio, uno, tras el ataque del 7 de octubre, como dije antes, desde el año 2006, que Israel se retiró unilateralmente y que hoy, teniendo en cuenta la postura y el análisis de seguridad que hace el ejército, de lo que puede llegar o no a pasar en la franja, el hecho de no tener podría implicar para Israel un gran daño nuevamente como pasó el 7 de octubre. Digo, entendiendo que la posición de Israel es tener una situación distinta a la que fue hasta el 6 de octubre, porque efectivamente esa posición no funcionó. El grupo terrorista jamás entró al Estado de Israel haciendo lo que hizo, filmando lo que hizo, y sin gran parte del mundo que lo condenara y otro que sí lo hizo. La presencia militar hoy israelí en la Franja de Gaza, que podría disminuirse, digo, claramente en el caso de un acuerdo de cese al fuego, las fuerzas, gran parte se retiraría, pero al menos yo como analista hoy no veo que se retire completamente, por una cuestión de que no va a permitir que pase lo mismo que pasó, que es que un grupo terrorista el ataque como el 7 de octubre, como pasó. Manuel, ¿se necesita la presencia de las tropas israelíes en Gaza para garantizar la seguridad de Israel? No, en esto creo que hay que ser bien preciso. ¿Por qué siempre se habla de la seguridad de la potencia ocupante y jamás se habla de la seguridad de los palestinos que están bajo ocupación hace 76 años? Porque hay que recordar que esto no comenzó el 7 de octubre, esto comenzó hace 76 años. Y lo que sufrió Israel el 7 de octubre es una infinitésima parte de todas las brutalidades y actos terroristas que Israel ha cometido contra los palestinos en estos 76 años. Así que no juguemos con eso. Y ya está bueno que se empiece a hablar de la seguridad del pueblo palestino. Y cuando se habla de terrorismo, yo quiero, si hay algo que es terrorismo puro, en estado químicamente puro, es lo que Israel ha estado haciendo en Gaza desde hace 310 días, donde ha matado a más de 40.000 palestinos, entre ellos por lo menos 15.000 niños. Eso es terrorismo, incluso el Papa Francisco lo ha dicho con esas palabras, es terrorismo. De manera que si queremos hablar de terrorismo, hablemos en serio. Y ahora yo creo que ya es la hora de que si Israel quiere realmente tener seguridad, es hora de que acate alguna vez el derecho internacional. Pero si Israel ha violado absolutamente todas las normas del derecho internacional desde 1948, el año de su creación, ¿y cuándo lo va a cumplir? Si el derecho se hizo para garantizar la paz, ese es el fin del derecho. Y Israel siempre ha desconocido todo el derecho internacional y especialmente los derechos de los palestinos. Y ahora siguen, y no me hablen de Hamás tampoco, porque ¿cómo se explican los más de 700 muertos en Cisjordania donde no está Hamás? Ahí siguen los colonos extremistas tomándose nuevas tierras, demoliendo casas de palestinos, quemando sus bienes.
y ya van más de 700 muertos por los colonos y por el ejército israelí. Y en Cisjordania no está jamás. Así que no me hablen de terrorismo, por favor. Y discúlpeme que sí le hable de Hamás porque estamos hablando de la posibilidad de un acuerdo precisamente entre el grupo islamista e Israel. Usted dice que lo que importa es la seguridad del pueblo palestino. Si es así, Manuel, ¿cómo explicar entonces la ausencia de Hamás en los diálogos, que decidió no acudir a Qatar? Lo que pasa es que partamos de la base que aquí hay un mediador que no es honesto y no es imparcial, que es Estados Unidos, que está totalmente, es un país que está totalmente cooptado por los intereses de Israel. De manera que siempre dicen, aquí hay una propuesta, Israel la aceptó, y jamás no lo acepta, pero jamás nunca dicen cuáles son los términos de dicha propuesta. Y en realidad, si realmente son o no, no podemos discernir si realmente son aceptables o no para los palestinos. Entonces, quieren que jamás acepte cualquier propuesta. Pues si esto ya está bueno que termine, esto no puede seguir ocurriendo. Estamos frente a un genocidio. Si lo que pasa es que la prensa occidental, los medios occidentales lo han acallado por completo, no dan las noticias que realmente debieran dar, y muestren esos cuerpos destrozados por los bombardeos, los niños amputados, hay miles de niños mutilados. Esto tiene que terminar. Esto no puede seguir. Esto es una masacre como no se había visto nunca. Ni siquiera en el Holocausto. Y eso quiero recalcarlo. Ni siquiera en el Holocausto. Usted dice que Estados Unidos es un mediador parcializado hacia Israel. Al respecto, el vocero de Hamás, uno de los voceros de Hamás, Hamdan, le afirmó a Al Jazeera la frase que cito explícitamente: creemos que los estadounidenses solo están tratando de ganar tiempo para permitir que continúe el genocidio. Mauro, ¿eso es lo que está haciendo Estados Unidos? Bien, voy a primero a decir algunas cosas para marcar un punto serio de conversación. Cuando uno utiliza términos o empieza a describir una situación, me gustaría que se describiera efectivamente en los términos correctos, no con eufemismos ni tampoco con falacias. ¿A qué me refiero? Hace mucho se dice que Israel está ejerciendo un genocidio contra el pueblo palestino, y eso no es real por un motivo en específico. Digo, no se cumplen las etapas que se reconocen, al menos todas las etapas académicamente, por ejemplo, para la consecución de un genocidio, y el 20%, por un ejemplo, el 20% de la israelí es de origen palestino y tiene exactamente los derechos que cualquier otro ciudadano israelí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si Israel hubiese querido hacer un genocidio en la Franja de Gaza, ya lo hubiera hecho. Y no lo hizo, porque Israel decidió mandar a sus propios soldados a la Franja de Gaza, poniendo en riesgo la vida de sus propios soldados, muchos de ellos judíos, otros no judíos, que entienden que son ciudadanos israelíes y que tienen el deber de cumplir con el ejército de Israel y también con la liberación de los rehenes, y decidieron poner en riesgo la vida de sus propios soldados para salvar y no dejar morir a palestinos que también son víctimas de Hamás. Y esto no quiere decir que los palestinos amen a Israel, sino que lo que el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza es un gobierno dictatorial que tomó el poder en el año 2006 y que tiene a su propia población de rehén, y que incluso también ha llevado a un adoctrinamiento bastante importante en instituciones educativas y también políticamente. Digo, voy a un ejemplo claro. Nosotros vimos imágenes que pasaron anteriormente a este debate, manifestaciones en Estados Unidos, en Israel, para que termine la guerra y que vuelvan todos los secuestrados a casa. Yo no vi manifestaciones para que termine la guerra en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Porque jamás no permite ningún tipo de desorden, porque es un gobierno dictatorial. No permite ningún tipo de desorden porque no es una democracia liberal. Mauro, pero volvamos a la pregunta. Entonces, ¿Es o no Estados Unidos un mediador parcializado? Yo creo que Estados Unidos es un mediador que efectivamente puede estar más cerca de Israel que del grupo terrorista Hamás en cuanto a intenciones, pero eso no quiere decir que los intereses de Estados Unidos o la posición de Estados Unidos esté cooptada por los intereses israelíes. Eso me parece que es algo completamente burdo e incluso rozando al antisemita. Digo, por no decir otra cosa, que sí tiene una posición mucho más cercana a Israel, es verdad, pero también el mediador es Qatar, que tiene una posición mucho más cercana a Hamás, y también Egipto, que es un mediador más bien imparcial.
Aducir todo esto a un control israelí de la posición de Estados Unidos me parece ir demasiado lejos. Sí hay buenas relaciones, por supuesto, pero eso no quiere decir un control total. Israel no siempre ha obedecido a lo que dijo Estados Unidos y viceversa. Yo creo que hoy Estados Unidos está interesado en un cese al fuego y un terminar el conflicto, también por la cuestión interna de las elecciones. Les propongo que nos alejemos de la discusión si es o no un genocidio. De hecho, hay en este momento un proceso en curso en la Corte Internacional de Justicia, el máximo organismo judicial de la ONU, que está intentando resolver precisamente una demanda que interpuso Sudáfrica, una denuncia, perdón, que interpuso Sudáfrica en contra de Israel acusándolo de genocidio. Entonces, evitemos debatir aquí si se trata o no de un genocidio, ya que no es el tema de nuestro programa. Manuel, vuelvo con usted, porque en este momento tanto Israel como Estados Unidos han sido claros en explicar que ahora la pelota de juego está del campo de Hamás, que depende de ellos un poco la aprobación de la propuesta y el cese al fuego, y que una vez Hamás acceda, volverían a las negociaciones para los últimos detalles. ¿Por qué Hamás no accede si piensa realmente en la seguridad de los palestinos? No sé, habría que preguntarle a los dirigentes de Hamás, pero lo que a mí me parece es que las condiciones que hemos escuchado no garantizan que Israel no vaya a seguir matando palestinos, que es lo que ha estado haciendo durante estos 76 años de ocupación. No hay ninguna garantía de eso, porque el pueblo palestino ya debería estar libre. Y quiero referirme a algo que se dijo, que el 20% de la población de Israel es árabe palestina. Sí, pero no tiene los mismos derechos. Hay por lo menos 55 leyes que los discriminan negativamente. No tiene los mismos derechos. No es una democracia Israel. Por ese solo motivo ya no es una democracia. Y realmente, si jamás no acepta estas condiciones, es porque realmente Estados Unidos está haciendo su juego, y Estados Unidos es prácticamente hace la voluntad de Israel. Pero preguntémonos, ¿quién le está suministrando las bombas a Israel que se lanzan sobre los civiles palestinos? Es Estados Unidos. ¿Pero qué clase de mediador puede ser ese que le está suministrando las bombas a una de las partes? Yo creo que Hamás pienso que tiene muy buenas razones para no aceptar el alto el fuego mientras no se termine la ocupación completa de Gaza. Creo que es la única forma de terminar con esto. Una de las diferencias entre Hamás e Israel, además de las que ustedes han nombrado, es el corredor Filadelfia. Israel quiere que sus tropas permanezcan en esa frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, asegurando que es la única manera de garantizar su propia seguridad y que Hamás no se rearme durante un alto al fuego, mientras que Hamás dice que no va a firmar ningún acuerdo que no signifique la retirada total de las tropas israelíes, y Egipto también se opone a la presencia de Israel en dicho corredor. Mauro, ¿debe o no haber tropas de Israel allí y cuál es la importancia de este lugar? Bueno, si yo fuese asesor militar en este caso, diría que la presencia de tropas israelíes en el corredor Filadelfia podría llevar a que hubiera un mayor control de lo que entra y no entra a la Franja de Gaza, sobre todo teniendo en cuenta la enorme cantidad de tráfico de armamento, personas, dinero, entre otras cosas que pasan en la península del Sinaí, cosa en lo que Egipto también está extremadamente interesado. Ahora, si esa presencia militar lleva también a desacuerdos con otras potencias regionales y países que tienen relaciones bilaterales como Israel, como Egipto, yo creo que podría ser incluso negociable en términos de una fuerza binacional o al menos la presencia de ambas tropas, entendiendo también que eso puede elevar el nivel de tensión. Ahora, que tiene que haber un control de lo que entra y no entra a la Franja de Gaza, que no sea ayuda humanitaria, me refiero a armamento, drogas, dinero, entre otras cosas, que pasa y pasa hace muchísimos años por la península del Sinaí, es un interés tanto de Israel como de Egipto. Si Egipto no quiere que Israel tenga sus tropas ahí, no es porque no quiera controlar ese territorio, sino porque no quiere que esté Israel. Pero también va a controlarlo del lado egipcio. Digo, por algo se levantaron muros de la frontera egipcia cuando empezó todo el conflicto. Egipto es uno de los principales interesados en que termine, y como dije antes, Estados Unidos no es el único mediador, también está Qatar, también está Egipto, que no tienen posiciones muy alejadas a la que tiene Hamás, que fueron parte de los acuerdos también. Usted explica entonces que sí debe haber tropas israelíes en corredor Filadelfia para garantizar que no entren armas, sobre todo para Hamás. Manuel, ¿qué responde usted al respecto?
Yo creo que la única solución a este conflicto es que termine de una vez por todas la ocupación israelí de territorios palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania. Hay que recordar que en Cisjordania hay más de 700.000 colonos ilegales en territorio palestino ocupado. Manuel, discúlpame, lo interrumpo, pero concretamente sobre Corredor Filadelfia, ¿debe haber tropas israelíes allí o no? No, si eso es lo que estoy diciendo. Todas las tropas israelíes deben retirarse de territorios palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania. Y eso incluye, por supuesto, el corredor Filadelfia. Todas deben retirarse. Si no, jamás va a haber paz mientras no se le haga justicia al pueblo palestino. Eso deberían tenerlo ya sumamente claro los israelíes. Usted anteriormente mencionó el asesinato de Ismael Haniyeh, el líder político de Hamás y jefe negociador además del grupo en estas negociaciones mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos. Mauro, ¿cómo explicar que en medio de esas negociaciones que aunque han estado estancadas, vienen de meses atrás, hayan matado al jefe negociador de Hamás? Bueno, Ismail Haniyeh hace mucho tiene una figura pública por ser por haber sido la parte responsable de la política, digamos, de comunicación. Me refiero al contacto político, el jefe del buró político de Hamás. Y efectivamente la decisión, o al menos el asesinato en Teherán de Ismail Haniyeh fue algo osado. Digo, el cálculo de cuáles eran los beneficios y lo perjudicial de que haya muerto no solo el líder de negociador, sino también uno de los líderes del grupo terrorista Hamás, porque digamos, si uno ve las imágenes del 7 de octubre, se ve al propio Ismail Haniyeh celebrando en su habitación en Qatar, y eso demuestra otra cosa, que es una persona pública, a diferencia de Yahya Sinwar, el que ordenó el ataque y que está hoy escondido, no se sabe bien dónde. Fue una decisión osada, que también lo que buscó fue elevar un poco la vara de cuál es el nivel de disuasión que se tiene en Medio Oriente. Digo, si Israel empieza a eliminar a todos los líderes de grupos terroristas que le son hostiles, quizás lo que está haciendo es una muestra disuasoria para terminar el conflicto y evitar que haya futuros enfrentamientos tales como lo del 7 de octubre o el ataque de Hamás. Digo, eso fue elevar la vara del nivel de precisión que puede tener Israel, como siempre decidiendo hacer eliminaciones puntuales para no dañar a la población civil general, que es lo mismo que pasa en la Franja de Gaza. Por un lado, no está si los números los informa el Ministerio de Salud de Hamás, no se sabe cuáles de los muertos son terroristas y cuáles no, y lamentablemente también, como toda muerte es lamentable, porque hay lamentablemente gente civil que está muriendo en la Franja de Gaza, Israel intenta minimizar ese tipo de bajas para que solo sean blancos los terroristas. Bueno, pero aún así el Ministerio de Salud gazatí habla de más de 40.000 civiles muertos palestinos desde el pasado 7 de octubre en la Franja de Gaza. Usted plantea entonces que una de las posibilidades de solución que busca Israel es eliminando a esos líderes militares y políticos de los grupos que van en contra de la seguridad israelí. Sin embargo, analistas estadounidenses también plantean que lo que quiere la Casa Blanca es lograr un cese al fuego pronto antes de que Irán y Hezbollah cometan las represalias que prometieron precisamente por la muerte, entre otros, de este líder político de Hamás. Manuel, ¿realmente un cese al fuego en este punto puede frenar una escalada de Irán en contra de Israel? No sé, eso habría que preguntárselo a Irán, porque es Irán el ofendido en este caso. Pero ya son varias las ofensas que ha recibido Irán, por supuesto violando el derecho internacional de parte de Israel. Por ejemplo, tengo entendido que fue en abril, bombardearon el consulado de Irán en Siria, matando a varios importantes dirigentes iraníes. Eso es un acto criminal de dos países que ni siquiera están en guerra formal. Va a Israel y bombardea y mata a varios dirigentes iraníes en el consulado, y el consulado se considera, para los efectos del derecho internacional, se considera territorio iraní. De manera que no fue la única ofensa el asesinato de Ismail Haniyeh. Así no puede haber paz si no se reconoce el derecho internacional, y debo insistir, jamás va a haber paz en Medio Oriente
si no se le hace justicia al pueblo palestino y si Israel no se retira de todos los territorios palestinos ocupados. ¿Por qué no me responden a esto? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué? Eso es lo que me gustaría saber. Usted plantea entonces una tercera solución a este conflicto y es respetar el derecho internacional humanitario y respetar los derechos de los palestinos. Mauro, ¿qué responde usted frente a esto? Y dos, ¿usted cree que un acuerdo en este punto puede frenar la represalia de Irán y Hezbollah contra Israel? Voy a empezar por lo segundo. Yo creo que una tregua o un alto el fuego, lo que podría existir en cuanto al conflicto en la Franja de Gaza, no sé si puede evitar, pero quizás sí retrasar una represalia tanto iraní como también de Hezbollah, que tiene un vínculo extremadamente estrecho con Irán, no solo por su armamento, sino también por sus prácticamente directrices en el Líbano. Efectivamente, no creo que sea que impida, aunque sí lo puede retrasar, aunque bueno, Irán y Hezbollah no sería la primera vez que podrían evaluar otras oportunidades, como también atacar objetivos israelíes y o judíos en el exterior. Digo, hace no mucho la justicia argentina determinó que los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMI, en Argentina, fueron planificados desde Irán. Entonces, digo, no sería raro ver algún ataque de Irán o de Hezbollah en el exterior contra objetivos israelíes y o judíos, porque en este caso no se discrimina en cuanto a la diferencia, sobre todo con Irán, Hezbollah, entre otros también posiciones se pueden tomar en Medio Oriente. Respecto a lo que pueda llegar a pasar en cuanto a Palestina, el derecho internacional humanitario, etcétera, yo creo que, por un lado, el respeto del derecho internacional humanitario, que incluiría la entrada de bienes y de camiones con ayuda humanitaria, como ha estado pasando, tiene que hacerse sin que jamás se haga con esos recursos para después repartir y o vender o apropiárselos en la Franja de Gaza. En su primer lugar. En segundo lugar, yo considero como algo central que tiene que haber, como habías dicho antes, según el tercer punto, la tercera fase, una reconstrucción de la Franja de Gaza que impida que tanto Hamás como la Yihad Islámica Palestina puedan tomar de nuevo el poder ahí. Es central la reconstrucción de la Franja de Gaza y ver qué pasa con la población palestina que no puede seguir estando en esta situación. Porque la población palestina hoy probablemente odia a Hamás y odie también a Israel. Ese es el punto. ¿Y qué va a pasar cuando no pase nada? Justamente en eso. Respecto a la Cisjordania, que Manuel lo fue mencionando en reiteradas ocasiones, sí está Hamás en Cisjordania. Es verdad que Israel tiene asentamientos reconocidos bajo derecho propio, no bajo derecho internacional, y que hay problemáticas tanto con Hamás como la Yihad Islámica Palestina y otros grupos terroristas, que uno de los principales interesados en que eso disminuya es el propio presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Porque si hay un motivo por el que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina todavía sigue vivo, es también por la protección de Israel. Digo, la cuestión en Cisjordania necesita un diálogo mucho mayor y algo mucho más que tirar simplemente titulares sin decir absolutamente nada. Y para nuestra audiencia, les recuerdo que aquí en el debate también hemos analizado en profundidad la situación concretamente de Cisjordania. Los invito a que miren ese programa. Para volver y concluir esta discusión sobre el acuerdo, Manuel, muy brevemente, ¿cree usted que esta es la última oportunidad de un cese al fuego como lo plantea Estados Unidos? Sí, da la impresión de que sería una última oportunidad, porque si no se logra ese cese al fuego, lo que yo estoy viendo es que la población de Gaza va a correr el riesgo de desaparecer, porque no solamente están los más de 40.000 muertos que se han producido hasta ahora, sino que después van a venir las enfermedades debidas al hambre, ya que Israel no deja pasar alimentos y les ha cortado el agua por completo los gazatíes, y después van a venir ya están viniendo las enfermedades. Ya ha habido un brote de poliomielitis, una enfermedad que ya había desaparecido de Gaza. Y yo creo que tranquilamente se va a llegar a 200.000, 300.000 muertos si esto no se para luego. Lo interrumpo porque nos quedamos sin tiempo y quiero darle la posibilidad a Mauro de que responda. ¿Esta es la última oportunidad de un cese al fuego? No sé si es la última oportunidad, pero sí es la última oportunidad por ahora, para mí. Repito, como dije antes, lo que pueda llegar a pasar después del conflicto en la Franja de Gaza es esencial. La Franja de Gaza debe ser reconstruida y deben ser los países árabes que sostuvieron la causa palestina por muchas décadas, aquellos que se responsabilicen también por la reconstrucción de ese territorio. Mauro y Manuel Hasbún,
Gracias por participar en el debate. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Le agradezco también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Y a ustedes los invito a que nos escuchen en nuestros podcasts y se queden en France24.com.